Radio. Conecta tus sentidos. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, director, dramaturgo, autor de su novela El Circuito Escalera. Buenas tardes, Javier Dolte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Chicos, lo aplauden por favor al señor Javier Dolte. Muchas gracias. ¿Todo bien? Un placer. Todo bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, para hablar muchísimo. No sé si Dani... No sé por dónde empezar, claro. Javier, porque digamos, es, digamos, de las personas del teatro, digamos, contemporáneo, ya es, digamos, bueno, un sinónimo de buen teatro, digamos, es una de esas personas que es sinónimo de teatro, más allá de ahora novelista, pero eso lo vamos a hablar después. Sí. Vos sabés que justo con esto que vos decís, siempre nosotros, a nuestros invitados del teatro, de la escena, de la música, hablamos de nuestros espectáculos independientes, ¿no?, que se caracterizan en el mundo. ¿Vos sentís que hay alguna diferencia entre nuestro teatro independiente con otro? ¿Vos estuviste en España? Sí, absolutamente. Yo creo que el teatro alternativo de Buenos Aires tiene de la Argentina, digo, ya más allá de Buenos Aires, tiene un vigor que no se ve en ningún otro lugar. La gente que viene de otros lugares del mundo se asombra por la cantidad, la diversidad, la calidad, la cantidad de salas independientes que hay en Buenos Aires, y es el espacio donde, digamos, van a ocurrir las novedades. Es decir, si algo va luego a estallar o a desplegarse en los teatros comerciales o en los teatros públicos, siempre han nacido en el teatro independiente, ¿no?, que desde hace unos años cobró un poco otra forma, porque antes los teatros independientes eran, qué sé yo, el Teatro del Pueblo, el Teatro Pairó, es decir, eran teatros, y de pronto se empiezan a hacer teatros en lugares no más, eso, el Callejón, que es, bueno, ahora mi sala, o lo que fue Babilonia, o espacios auténticamente alternativos, ¿no?, con una forma incluso alternativa, y con una y además con una ubicación geográfica, ¿no?, que bueno, ahora estamos acostumbrados a irnos a la zona del Abasto y encontrarnos con no sé qué cantidad de salas, con una programación inmensa, y bueno, y antes, digo, era el desierto eso, ¿no? Yo creo que lo que destaco de toda la palabra vigor, ¿no? Dice, tiene mucho vigor el teatro independiente. Absolutamente, y nadie se explica por qué se hace, ¿no es cierto? No. Cuando vienen los extranjeros y dice, ¿pero por qué lo hacen? Porque tenemos ganas. ¿Pero cuánto cobran? Nada. ¿Y cuánto ensayaron? 7 meses. ¿Y no cobraron nada? ¿Y cuánto? ¿Y por qué? Y no hay manera de que eso se responda. Y de pronto, claro, pasa en España, donde yo voy mucho, que hay un intento de querer hacerlo, y claro, como no es una movida, entonces un caso aislado no alcanza para generar un fenómeno. Y acá son, bueno, cientos y cientos de grupos, y hay de todo, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Bueno, en la diversidad también hay eso, ¿no?, digamos, de todo un poco, pero inclusive a veces en cosas decís, esto, la verdad que esta obra, qué mala la obra. A veces tenés un actor que decís, wow, dentro de esa mala obra por ahí, esa mala dirección, eso, mal lo que sea, digamos, por ahí, hasta podés rescatar actores que son realmente, que después lo ves en otras cosas, son brillantes. Absolutamente. Y contra todo lo que se piensa, por ejemplo, digamos, tanto en el teatro comercial como en la televisión, están muy atentos a encontrar esos nuevos valores, ¿no es cierto?, que los van a encontrar en los teatros alternativos, ¿no? O sea, la gente yo que trabajo trabajo cada tanto en Polka, yo sé que los que se ocupan de casting se la pasan yendo a ver teatro independiente. Porque ahí es donde van a encontrar las novedades, ¿no? Bueno, hablamos de dos antes, digamos, que salieron de obras tuyas, por lo menos hicieron más conocidas obras tuyas, como son Luciano Cáceres o Ludovico de Santos, digamos, que son dos personas que surgieron en televisión bárbaro, pero digamos, vos ya los habías descubierto antes en el off, ¿no? O en tus obras. Claro, bueno, María Oneto, Héctor Díaz, ¿no? Y la verdad es que bueno, que
que es eso que decíamos recién, ¿no? Que es así, que allí en general se empieza, ¿no? De hecho, Carla Peterson, cuando También hizo teatro la primera vez, debutó en el Callejón haciendo un Shakespeare que eran, no sé, eran 15 actores, ¿no? Y hacía un papel chiquito. Ahora, Javier, vos trabajando con actores así como los que nombraste, más los que todos conocemos, con quienes trabajaste, hasta Alfredo Alcón y tantos otros, ¿no? ¿Vos tenés un esquema de diálogo con el actor en el proceso? Mira, el trabajo de dirección es un trabajo realmente, digamos, muy delicado. Yo creo que aprendí a dirigir sin darme cuenta y creo que lo primero que uno empieza a dirigir a un actor desde el primer día, desde el primer llamado telefónico, ¿no? Es decir, porque es una relación que se va estableciendo, es una relación donde tiene que haber respeto. Dirigir es una función y muchas veces se confunde con el poder, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, soy el director, se hace lo que yo quiero y justo hay que seducir a un equipo de trabajo para hacerles creer que el camino que uno está marcando es el mejor. Y además hay una cosa fundamental que es entender que uno no dirige actores, uno dirige personas y a veces uno los conoce de antemano y otras veces no, y es hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y empezamos a trabajar, ¿no? Y apenas te conoces y ya les estás pidiendo que se pongan a tu servicio y que pongan a tu servicio algo tan delicado como su sensibilidad. Y eso es muy delicado, y entonces hay que saber tratarlos realmente bien, saber exigirles sin que se sientan invadidos, ¿no? Y esto es todo un proceso, y para eso hay que estar muy atento a cómo funciona cada actor. Cada actor tiene un funcionamiento distinto, y yo no puedo imponer una manera de trabajar. Hay actores que trabajan de una manera con la cual yo estoy soy más afín, pero de pronto aparece un actor que tiene una manera, qué sé yo, de Grandinetti, es un actor que ensaya y que él sabe que en un momento de los ensayos va a encontrarle, ¿no es cierto?, un poco el carozo al personaje, y mientras tanto sabe manejar su ansiedad. Hay actores que al tercer ensayo, digamos, entran en crisis y no encuentro al personaje. Bueno, pará, recién arrancamos, no pasa nada. Pero es saber eso, es saber lidiar con las ansiedades propias de alguien que luego va a estar ahí expuesto y poniéndole el cuerpo cada noche en el escenario, ¿no? Claro, eso lo preguntaba, digamos, no es lo mismo por ahí dirigir chicos o chicos jóvenes o chicos del off, digamos, que como clarividentes, que por ahí dirigir monstruos ya consagrados como son Francella, Marral, en este caso que se me acuerdo. Claro, los actores de mucha trayectoria, ¿no? Además de sus talentos particulares, lo que sí saben, porque eso te lo da solamente la experiencia, saben administrar. Es decir, ellos saben que empezamos a ensayar hoy y en 7 semanas estrenamos. Entonces saben cómo tienen que ir desplegando su trabajo para que llegara al día del estreno de forma óptima. Porque lo que a veces pasa con los actores con menos experiencia es que la primera semana lo quieren tener todo resuelto. Y si lo tienen todo resuelto la primera semana, después, como si dijéramos, se desgastan, se aburren, se pasan, ¿no? Lo decía, se les pasa el arroz. Entonces hay que saber justamente hacer una buena administración, saber que luego el público va a completar ese trabajo, ¿no? Y esa experiencia de los actores con mucho millaje. Hay algunos que tienen mucho millaje y sin embargo siguen equivocándose en eso, ¿no? Pero después hay otros que saben manejar la ansiedad, porque saben que, bueno, no tengo que estar bien hoy, tengo que estar bien el día del estreno. Apareció su primera novela narrativa, que es El Circuito Escalera. El Círculo. El Circuito Escalera. Y como nos decía fuera del aire, los lentes, por favor, para Dani, chicos. Ya está en su segunda edición, ¿no? Sí, la verdad que para sorpresa, gratísima sorpresa mía, porque es una primera novela en la editorial. Cuento de la suerte enorme, el privilegio de que la haya publicado un sello como Alfaguara, y siempre han sido son muy prudentes. Es decir, ellos les gustaba muchísimo la novela, decían, bueno, vamos a ver, es una primera novela, y es ¿no? El mundo editorial es un mundo
bueno, con sus reglas que yo no conocía, y son otros los tiempos. Siempre me decían, no te guíes por el teatro. Claro, en el teatro todo tiene que ser ya, o sea, el público tiene que venir ya, y la novela puede esperar porque está ahí acomodada en un estante, y la verdad es que tuve mucha mucha suerte, que la novela fuera muy bien recibida, que tuviera muy buenas reseñas, y además que evidentemente a la gente le guste la compra, porque si no, no estarían imprimiéndola de vuelta. Y el personaje de Víctor, algo que ver... De Walter. Chicos, por favor, anteojos. De Walter, sí, y eso que por lo menos ya lo saqué. El personaje de Walter, algo que ver, porque, digamos, director de teatro, exitoso de televisión, o punto de partida nomás como para comenzar. Yo creo que esa suerte de alter ego, que es inevitable, digamos. Creo que el protagonista de una novela o de cualquier ficción es el autor, ¿no? O un aspecto, ¿no? Creo que en el caso de Walter, al tener muchas alusiones, digamos, a cosas que es el que me conoce o conoce mi carrera, va a relacionar, pero me servía mucho como paisaje de fondo, ¿no? Y decir, bueno, sobre esto conozco, entonces voy a escribir con autoridad respecto al mundo en el que se maneja este personaje. Yo también tengo un hijo, es decir, que también en el personaje de Martín uno puede encontrar y pensar cosas que tiene mi hijo Agustín. Sin embargo, todo lo que aparece, todo lo que hay en la novela es ficción. De hecho, la primera nota que salió de la novela fue una nota en La Nación, que el periodista decía, que empezó a leer y dijo, bueno, ahora me voy a enterar de todas de la vida de Dolte, y la terminé y no me enteré de nada. Creo que ese juego, ¿no? con el tema del alter ego, siempre, digamos, nos da, cuando somos lectores, ¿no? una especie de curiosidad morbosa, a ver si nos enteramos, ¿no? a ver cuánto de autobiográfico hay allí. Pero está es obviamente un territorio el del hombre que es un artista, que me permite también hacer ciertas reflexiones acerca de esta tarea y de la relación del artista con el mundo, que me resultaba muy necesarias de hacer, y la narrativa me parecía el lugar apropiado para hacerlo. Cuando vos escribís una obra de teatro, porque yo me acuerdo, no sé, de Óptico, me acuerdo de ¿Qué haces ahí?, digamos, todas muy fantásticas. No lo corrijas. No lo corrijas. No, por favor. No te digo, y son todas, digamos, fantásticas, pero todas muy, digamos, entendibles, o sea, ¿no? ¿Cómo surgen vos esas ideas? O te viene una idea y decís, bueno, voy por este lado, o mismo Clarividentes, que es lo que te hablaba yo, que fui con mi hija y adolescente y le pareció fantástica. Mira, los puntos de partida en lo que tiene que ver con el teatro, y me pasa, tiene que ver en general con ciertos desafíos, o como ciertas preguntas que me hago a nivel más escénico. Es decir, hay cosas que yo, estás ahí, surge como la pregunta mía era, ¿cuánto puedo mantener yo a un actor solo en el escenario y que el espectador no tenga la sensación de estar viendo un monólogo, ¿no? Es como me hago ciertos desafíos escénicos, ¿no? En 4D Óptico, mi pregunta de inicio fue, ¿es posible ver que un espectador esté viendo 2 obras de teatro al mismo tiempo y no se dé cuenta? Y después bueno, después de eso vienen montones de cosas que me hacen llevar adelante la obra, ¿no? O para decirlo simple, Clarividentes, un punto de partida era, puedo lograr que el espectador termine convencido de que ahí había un cubo de cristal, o en Personitas, que la gente crea que había personitas en las cajas. Y es decir, hay un punto donde me gusta usar los recursos del teatro y el arte del actor, sobre todo, para generar eso que se llama ilusión, ¿no es cierto? Y cuando uno como espectador cree profundamente en algo que no está en el escenario, yo creo que ahí se produce lo que es la magia del teatro. Por eso, en general, muchas veces me dicen, tus obras son muy de cine, muy cinematográficas. Es que no tendrían gracia en el cine, porque un fantasma en el cine no tiene la gracia que tiene en el teatro. Entonces, ese juego con
lo que el borde, ¿no es cierto?, entre realidad y ficción, ¿no?, que justamente es uno de los temas que en Clarividente es más desarrollo, es decir, cuando no hay otra cosa más que la ficción, es decir, no hay más referentes que los que son ficcionales, que es un pensamiento, ¿no?, que hunde sus raíces en la filosofía, pero es algo que se va, que la temática y las preguntas ya a nivel de contenido, ¿no es cierto?, van apareciendo en la medida en que yo a ese primer experimento puramente escénico le voy poniendo, ¿no?, como si dijera la carne, ¿no? Y la carne es la historia, los personajes con sus vivencias, con sus emociones, y entonces todo eso, ¿no?, colabora para crear el famoso engaño, ¿no?, que yo creo que es la función de la ficción, es engañar. Y obviamente lo primero que tienes que hacer es que el que se lo tiene que creer primero es el actor. Me imagino como que, por ejemplo, en Clarividente, que tenés esa caja que no está. El actor, ¿no?, debe ser un cómplice para el engaño. Y para eso, yo siempre digo, la actuación es cuando decimos, bueno, ahora decimos, bueno, le vamos a hacer, entre todos los que estamos acá en la radio, le vamos a hacer creer al primero que entre, ¿no es cierto?, que no sé, que apareció una noticia que empezó la Tercera Guerra Mundial, claro, ¿no?, que acaba de salir y para que lograr ese engaño y divertirnos mucho tenemos que actuar muy bien, y te aseguro que si nos ponemos de acuerdo todos ustedes se van a convertir en geniales actores, porque lo que es un acto es un hermoso acto perverso actuar, ¿no es cierto? Eso, uso emociones verdaderas, ¿sí? Para contar algo falso. Y cuanto más verdadera sea la emoción, cuanto más distancia haya entre más verdadera la emoción y más falso lo que cuento, más magia hay en el relato. Sí, tal cual. Bueno, Javier Dolte, es un placer que estés con nosotros. Clarividente es un claro ejemplo de eso. Digamos, la gente se cree lo que está viendo perfectamente, ¿no? Yo digo, a veces cuando doy charlas así de crítica o periodismo de espectáculo, digo, a mí me tienen que hacer creer en un teatro que me dicen una vaca buena y yo tengo que creerlo. Claro, exactamente. Digo, aunque no la vea. Ahora, en algún momento tu estética llegaba, la gente la empezaba a conocer y eso generaba, no sé, ¿qué generaba cuando aparecía tu teatro, ¿no?, en algún primer momento? Y en primer momento, primero, cuando yo escribí mis primeras obras, decían que eran boludeces lo que yo escribía. y ahora dice que son clásicos. Entonces, evidentemente ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que pasa es que yo, cuando empecé, ¿por qué decían que eran boludeces? Porque cuando yo empecé a escribir, digamos, yo soy la famosa generación de los 90, pensemos que era los dramaturgos que surgíamos después de Teatro Abierto, ¿no?, digamos, pasados 10 años. Sí. Entonces, cuando ya después de Teatro Abierto, ¿qué pasó? Ya con la democracia recontravigente, el teatro ya deja de tener como esa función de despertar conciencias, de burlar a la censura, de denunciar, ¿no es cierto?, los graves delitos del Estado, y entonces se marea mucho el teatro y de hecho desaparecen los autores y empiezan los fenómenos más performáticos, paracultural a la cabeza, y empiezan a aparecer grupos como los Messi, las Gambas al Ajillo, bueno, famosa Urda Pilleta, Tortonese, Batato, ¿no es cierto?, que hacen un teatro genial sin autor. Si el autor desaparece, porque el autor no sabe qué escribir. Cuando aparecemos nosotros, ¿no?, empezamos, digamos, como que no nos ocupamos más de aquello que se ocupaba la dramaturgia, hasta Teatro Abierto incluido. Y yo decía, el teatro recupera, cuando recupera un país su libertad, ¿no es cierto?, y su democracia, las artes recuperan su especificidad, ¿no es cierto?, que es indagar en su propio lenguaje. Entonces yo escribo Criminal, que es la obra mía que se estrena por allá lejos en el 97, y fue un pequeño boom, pero antes, cuando me acuerdo se le había dado a leer a montones de directores, me decían, pero esto no quiere decir nada, ¿no es cierto? Es una boludez. Yo decía, y que el teatro es una boludez, pero es una boludez maravillosa.
Sí, no todo tiene que decir algo de más. Además, digo, yo creo que no, lo que pasa es que no quiere para todos los gustos, digamos. Es que dice algo, lo que pasa es que Sí, no totalmente. pero estuvimos durante, es que es lógico, digamos, dijeron en la demasiado. época de la dictadura uno iba a ver cosas buscando que nos digan algo acerca de la realidad porque necesitábamos urgentemente eso. Sí, nos dirigieron demasiado en un momento, entonces cuando nos abrimos... Y entonces después es como que entonces ver una historia simplemente, una historia bien contada, parecía que no nos alcanzaba. Sí. Igualmente tus obras, digamos, yo vi hace poco de nuevo, ¿qué haces ahí? Digamos, con la misma vigencia que hace no sé cuántos años atrás que se creó. Digamos, como que siguen manteniendo la Se ríe vigencia. porque Estás ahí, se llama, pero Estás ahí. Hoy no lo estoy- vamos a corregir más. No, pero no. me hace tentar en la cara que pone. Estás ahí. Las sí. crearon hace poco, un par de años o el año pasado. Pasa que, claro, mis obras tienen una característica muy, muy particular, porque cuando yo empecé a escribir, a ver, Estás ahí, por ejemplo, Estás ahí, es una obra que nace como un encargo, me hacen un encargo para escribir un monólogo para hacer en Londres, que yo dirija en Londres. Yo los monólogos los odiaba, y un poco los sigo odiando, pero ir a Londres con todo pago en esa época, yo era una rata pobre, dije, más si hago cualquier cosa. Y entonces arrancó, más allá de la anécdota de que arrancó como monólogo y después dije, uy, esto está bueno, y lo continué y lo convertí en lo que finalmente se vio aquí. Pero claro, que apunto a esto que vos decías, hay algo de universal en la obra. Es una obra que, claro, como se iba a estrenar en Londres, entonces yo no lo ubiqué, no la podía aporteñar, ¿no es cierto? Yo la escribía sabiendo que esto iba a ser traducido al inglés y que iba a transcurrir en Londres. De hecho, cuando yo la hago en Argentina tengo que adaptarse a cuestiones geográficas a la geografía de Buenos Aires, ¿no? Pues está todo el tema del accidente en la 9 de julio, que allá era una autopista de Londres. Entonces, quitarle, o sea, el desaporteñamiento de mis obras, y esto me pasó con muchas, porque Automáticos también la estreno primero en Barcelona, La Felicidad la estreno primero en Barcelona, varias obras que yo las escribo que se van a estrenar en otro idioma, 4D óptico. Sí. Entonces no tienen localismos. De hecho, mi obra más localista es Nunca estuviste tan adorable. Porque bueno, habla específicamente de mi familia, de mi prehistoria. Y en general, entonces eso hace que mis obras se hayan hecho y se hagan en muchos lugares del mundo y se hagan mucho en el interior del país, porque los teatristas de las provincias a veces les embola un poco tener que hacer obras porteñas. Claro. Y mis obras no son porteñas. Claro. Digo, no. De hecho, estoy pensando en hacer una obra que sea justamente todos personajes del interior, ¿viste? Un jujeño, un santiagueño, un correntino, digo, y que no importa dónde transcurra. Javier, Señor. es un placer que hayas venido. Hay Yo no muchísimo hablo más para hablar, muchísimo, ¿no? Nada, ¿en qué momento aparece el teatro en vos y de qué manera? Aparece, yo siempre cuento que apareció a los 14 años cuando mi vieja me llevó a ver. En mi casa yo no veía teatro para niños, no me llevaban a ver teatro. Y el teatro no era una cosa que se consumiera mucho en mi casa. Sí había una cosa con la literatura, con la música, con el cine, pero no con el teatro. Pero como en mi casa estaban medio aterrados que yo fuera un burro, me estimulaban de muchas maneras, y una de ellas fue llevarme a ver El despertar de primavera, ¿no es cierto?, como una obra sobre la adolescencia. Mi vieja pensó que me podía interesar. Y ahí fue el flash que tuve en mi vida, que algo me pasó viendo esa obra. ¿Es la que dirigía Agustín? Agustín, tal cual, sí, en el Teatro Olimpia hace 1000 años, y ahí me pasó algo. Y yo digo, esa fue la anécdota positiva, es decir, la que me enganchó y la que hizo que yo no parara de ir a ver teatro, que me gustara ir al teatro, y después alguien dijo, bueno, te pido mandarlo a hacer un curso de algo, y me mandaron a hacer un taller de actuación. Pero ahí la pasabas bien vos como espectador. Yo me encantaba, bien, claro, como espectador. Claro. A mí, o sea, me pasaba ya que cualquier cosa dentro de un teatro me gustaba. Claro. Y bueno, ahí fue como fui capturado, ¿no?, por el teatro. Pero yo después rescaté otra anécdota mucho más primaria, que sí, que era chico, debería yo tener 6, 7 años,
que mi hermana, nosotros vivimos en Olivos, mi hermana, 5 años mayor, me lleva a la biblioteca de Olivos a ver Cenicienta. Yo no recuerdo que lo tenía medio olvidado y lo recuperé hace poco. Y entonces, bueno, fui a ver Cenicienta y bueno, más que yo, las hermanas malas, las Cenicientas, yo me acuerdo, tengo muy vago recuerdo, pero en un momento, cuando llega el hada, ¿no es cierto?, las hermanas se van a la fiesta y queda Cenicienta ahí triste y llorando, viene el hada, ¿no? Y viene la escena en que va a convertir, ¿no? La calabaza en carruaje, bla, bla, bla. Y se cierra el telón, esto no me olvido, como si lo hubiera visto ayer. Se cierra el telón y una de las actrices asoma la cabecita y lo cuenta. En vez de que... Bueno, yo quería morir. Dije, el teatro es lo peor que puede haber... Me lo está contando. Y yo creo que mi desafío es justamente lo opuesto, es mostrar, es que se vea, qué sé yo, y eso es lo que más me divierte del teatro, es tratar de mostrar a través de los, como ya estás ahí, poder ver el fantasma o el cubo del clarividente, o los robots en automáticos, es poder mostrar, o como fue en Dios Salvaje, el vómito de Florencia Peña de frente al público, es decir, me gusta la magia. Y creo que mi objetivo es algún día hacer Cenicienta y ver cómo la calabaza se transforma en carruaje. Javier Dolte, un director que muestra y que no cuenta. Vos sabés que sos influencia para un montón de jóvenes directores, de jóvenes dramaturgos, y así que te lo queremos agradecer que hayas venido. Sí, y bueno, está dirigiendo Los Vecinos de Arriba con... Los Vecinos de Arriba, ahora con nuestra debutante Muriel Santana, Diego Peretti, Rafael Ferro y Julieta Ballina en el Metropolitan. Sí. Nuestras mujeres, que termina este domingo con Guille Franchella, Arturo Puig y Jorge Marrale, y Clarividentes en Espacio Callejón. Estamos los martes y los sábados. Así que, bueno. Súper recomendable las tres. Yo tuve la oportunidad de ver las tres, la verdad que súper recomendable. Y no se pierdan Clarividentes porque es fantástica. Así que, y el libro, el circuito escalera.